El Tehran Metro reportó repetidos cortes de calefacción. Las luces de las calles en ciudades importantes como Isfahan y Tver se redujeron a la mitad. Eso no es un presidente gestionando una crisis. Eso es un presidente leyendo un elogio. Bienvenidos a Dr. Elena Harris. Si usted es nuevo aquí, este canal es su fuente de análisis profundo sobre las historias militares, geopolíticas y económicas que están rediseñando el mundo. Y lo que usted está a punto de escuchar es la historia de cómo el arma estratégica más grande de Irán está siendo desmantelada sistemáticamente, no por bombas, sino por un asedio económico silencioso. El UAE acaba de dejar la OPEC. India abandonó Chabahar. China construyó el Bypass Pipeline. Y el propio Consejo de Seguridad de Irán dice que el colapso interno es inevitable. Así que asegúrese de estar suscrito. Presione ese botón de suscripción ahora mismo porque este es el desglose más completo del colapso económico de Irán que encontrará en cualquier lugar. Y cada capa de esta historia es más extraordinaria que la anterior. Comencemos donde cada crisis energética en el Gulf comienza finalmente. El Strait of Hormuz. El estrecho tiene 34 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Solo 34 kilómetros separan al Persian Gulf del océano abierto. A través de ese estrecho corredor, según la International Energy Agency, aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo pasaban cada día antes de que este conflicto comenzara. Aproximadamente el 20% de todo el suministro de petróleo transportado por mar en el mundo. China recibe aproximadamente un tercio de su petróleo a través de él. Europa obtiene del 12 al 14% de su gas natural licuado de Qatar a través de él. Japón, South Korea, India, todos dependen críticamente. Irán ha pasado décadas construyendo su política exterior sobre una sola propuesta. Crucenos y cerraremos ese estrecho y el mundo suplicará. Era la amenaza asimétrica definitiva. Barata de desplegar, catastróficamente costosa para todos los demás. Irán no necesitaba ganar una guerra. Solo necesitaba que el costo de la confrontación se sintiera insoportable. Y luego el February 28, 2026, el United States e Israel lanzaron ataques coordinados contra objetivos iraníes. E Irán hizo exactamente lo que siempre dijo que haría. Cerró el estrecho, según lo reportado por la documentación en curso de Wikipedia sobre la crisis del Strait of Hormuz de 2026. El tráfico marítimo colapsó casi de inmediato, cayendo más del 70% en los días iniciales. Un alto oficial de la IRGC confirmó formalmente el cierre el March 2. Irán comenzó a abordar y atacar buques mercantes. Colocó minas marinas en el paso. Emitió advertencias de que cualquier barco que intentara el tránsito lo hacía bajo su propio riesgo. El crudo Brent superó los 120 el barril. El European Central Bank pospuso los recortes de tasas. Los economistas comenzaron a advertir sobre el riesgo de una recesión global. El CEO de Vitol, Russell Hardy, estimó más tarde que se perderían 1 billón de barriles de producción de petróleo debido a la guerra. Irán había encendido la mecha y por un momento pareció que la amenaza estaba funcionando. Pero hay una diferencia crítica entre una amenaza que nunca ha sido probada y una que sí. Y en el momento en que Irán realmente cerró el estrecho, se activó una cascada de consecuencias que sus estrategas nunca habían modelado por completo. Porque el mundo había pasado años construyendo silenciosa y metódicamente la infraestructura para sobrevivir sin ella. Aquí es donde se pone verdaderamente notable. Porque la respuesta al bloqueo de Irán no provino principalmente de bombas o barcos de guerra, provino de tuberías de acero y sistemas de seguimiento satelital y de la fría matemática de un secretario del Tesoro que escribe publicaciones en redes sociales con el tono de un hombre que tiene 4 ases. Hablemos primero del bloqueo naval de el US, porque este es el movimiento que lo cambió todo. Desde el April 13, 2026, el United States impuso un bloqueo naval en los puertos iraníes, creando lo que los analistas comenzaron a llamar un bloqueo dual. Irán estaba asfixiando el suministro de energía del mundo a través del estrecho, mientras que el US estaba asfixiando simultáneamente la capacidad de Irán para exportar a través de cualquier otra ruta. Los resultados fueron inmediatos y devastadores. Según los datos de envío citados tanto por el Wall Street Journal como por la firma de análisis de materias primas Kepler, las cargas de crudo y condensado iraní promediaron aproximadamente 2.1 millón de barriles por día en las primeras 2 semanas de April antes del bloqueo. Después del April 13, ese número colapsó a aproximadamente 567,000 barriles por día.
Entre el April 14th y el April 23rd solo se registraron 5 cargamentos de exportación saliendo de las terminales iraníes. Un país que exportaba 1.184 millón de barriles por día en marzo, de repente apenas movía una cuarta parte de ese volumen, y el petróleo que no se exportaba tenía que ir a algún lugar. Iba a tanques de almacenamiento que, según el análisis de Kepler citado por Al Jazeera, se estaban llenando a un ritmo alarmante. Solo del April 13th al April 21st, el Columbia Center on Global Energy Policy reportó que las existencias de petróleo iraní aumentaron en más de 6 millones de barriles. Al April 20th, los tanques de almacenamiento en Kharg Island, la principal terminal de exportación de petróleo de Irán, que maneja el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, estaban aproximadamente al 74% de su capacidad. Y las compañías petroleras generalmente evitan exceder el 80% de su capacidad por razones de seguridad y operativas. La cuenta regresiva había comenzado. Los analistas de Kepler estimaron que Irán podría quedarse sin capacidad de almacenamiento utilizable en un plazo de 12 a 22 días si el bloqueo continuaba con toda su intensidad. El Columbia Center on Global Energy Policy incluyó cifras similares en sus evaluaciones. El U.S. Treasury Secretary Scott Bessent fue más directo en una publicación en X el April 22nd. Escribió: en cuestión de días, el almacenamiento de Kharg Island estará lleno y los frágiles pozos de petróleo iraníes serán cerrados. Y luego añadió una segunda publicación con un lenguaje más preciso. Advirtió que el hecho de que el almacenamiento alcance su capacidad obligaría al régimen a reducir la producción de petróleo, lo que resultaría en, y dio la cifra exacta, aproximadamente $170 millones adicionales por día en ingresos perdidos, y causaría lo que describió como daño permanente a la infraestructura petrolera de Irán. Permanente. Esa es la palabra que debería hacer que cualquiera en Teherán pierda el sueño. Porque esto no se trata solo de los ingresos que Irán está perdiendo hoy. Se trata de los pozos que podrían no recuperarse nunca. Antoine Half, cofundador y analista principal de Kairos, una empresa de inteligencia ambiental que rastrea las cadenas de suministro de energía, lo explicó de esta manera a varios medios. Una vez que los pozos de petróleo se cierran, especialmente los campos envejecidos de Irán, reiniciarlos no está garantizado. Los analistas estiman la pérdida de producción permanente entre 300.000 y 500.000 barriles por día. Irán no solo estaría perdiendo los ingresos de este mes, estaría entregando una parte de su capacidad futura para siempre. En ingeniería de petróleos, esto se llama pérdida de producción irreversible. Es el punto desde el cual la recuperación se vuelve estructuralmente imposible, no solo económicamente dolorosa. Un bloqueo que dura lo suficiente no solo daña la economía de Irán, la amputa. Pero esto es lo que hace que este asedio sea arquitectónicamente diferente a cualquier cosa que el mundo haya visto en la historia moderna. No es solo un bloqueo. Es un bloqueo que opera dentro de una trampa perfectamente construida. Porque mientras la US Navy está sellando las rutas de exportación de Irán, cada barco que intenta desafiarla está siendo rastreado, interceptado y, cuando es necesario, abordado. Estas no son las sanciones de la década pasada, donde los petroleros iraníes simplemente cambiaban de bandera, apagaban sus transpondedores AIS, el sistema de identificación automática que los barcos usan para transmitir su posición, y desaparecían silenciosamente en el Pacífico. Un transpondedor apagado no es un obstáculo para una US Navy que utiliza imágenes satelitales de Sentinel-2, aviones de vigilancia AWACS y todo el aparato de inteligencia de CENTCOM. Los barcos son rastreados individualmente. Sus historias de viaje son documentadas. Y cuando CENTCOM decide actuar, los Marines descienden por cuerda rápida desde helicópteros, según lo informado por CNN. CENTCOM confirmó que al menos 39 embarcaciones habían sido redirigidas desde que comenzó el bloqueo. 3 barcos, el MV Tuska, el MT Tefani y el MT Majestic X, fueron incautados por completo y permanecen bajo custodia del US. Y el April 28, 2026, el MV Blue Star 3 con bandera de Comoros fue interceptado en el Gulf of Oman por Marines de la US 31st Marine Expeditionary Unit, quienes descendieron a la embarcación, realizaron una búsqueda exhaustiva y la liberaron solo después de confirmar que no se dirigía a un puerto iraní. El mensaje fue deliberado e inconfundible.
Chabahar, el plan B de Irán, el puerto en el Gulf of Oman que Teherán había pasado años desarrollando precisamente para esta contingencia. El argumento era que incluso si Hormuz fuera bloqueado alguna vez, Chabahar se encuentra completamente fuera del estrecho y podría servir como un centro de exportación alternativo. Fue desarrollado en parte con inversión de India. Formaba parte del International North-South Transport Corridor, respaldado por China y Rusia. Irán comercializó a Chabahar como su carta de triunfo estratégica. Hoy, como señalan los informes, más de 20 petroleros y buques de carga están atascados y esperando en Chabahar. Lo que se suponía que sería la válvula de escape de Irán se ha convertido en un estacionamiento porque el bloqueo naval de el US se extiende también al Gulf of Oman, las mismas aguas por las que tendrían que viajar las exportaciones de Chabahar. 6 petroleros iraníes cargados con petróleo, según lo reportado por imágenes satelitales y citado por oilprice.com, han estado merodeando en un grupo cerca del puerto, cargados e incapaces de moverse, sentados justo dentro de la línea de bloqueo de el US. Y luego India hizo su cálculo. India, que había invertido en el desarrollo de Chabahar, archivó silenciosamente esa inversión y firmó un nuevo contrato con la terminal Fujairah de el UAE. El puente de Irán hacia Asia está siendo abandonado por sus propios socios. Las salidas se están cerrando una por una. Si usted encuentra valioso este desglose, asegúrese de estar suscrito a Dr. Elena Harris y de tener activadas sus notificaciones. Cubrimos esta crisis todos los días con la profundidad que merece. Presione suscribirse para no perderse ni una sola actualización. Este es un buen momento para hacer una pausa, porque lo que estamos viendo no es solo una operación militar. Es una reestructuración geopolítica que ocurre a una velocidad extraordinaria. Y la pieza que merece especial atención es la decisión de el UAE, anunciada el April 28, 2026. Los United Arab Emirates, el tercer mayor productor de petróleo de la OPEC, miembro del cártel desde 1967, casi 6 décadas de membresía continua, anunciaron que dejaban la OPEC y la alianza más amplia OPEC Plus a partir del May 1, 2026. El impacto provino de múltiples direcciones simultáneamente. Primero, el momento. El UAE se va en medio de una crisis energética histórica, precisamente el momento en que la coordinación de la OPEC teóricamente debería importar más. El ministro de Energía de el UAE, Suhail Al-Masrouei, dijo a CNN que el país eligió este momento deliberadamente porque el cierre del Strait of Hormuz limitaría el impacto inmediato del anuncio en el mercado. En otras palabras, Abu Dhabi calculó que ahora, mientras las exportaciones están restringidas de todos modos, es el momento de posicionarse para un futuro después de la guerra. Un futuro donde el UAE quiere total libertad de acción para maximizar la producción sin restricciones de cuotas. Segundo, el contexto. El UAE ha estado en el extremo receptor de los ataques más intensos de Irán a lo largo de este conflicto. Al Jazeera informó que, de todos los vecinos regionales de Irán que fueron atacados, el UAE fue golpeado más fuerte que Israel y todos los demás países de la GCC combinados. Misiles balísticos y drones iraníes golpearon repetidamente las instalaciones energéticas del UAE. El Habshan Gas Complex fue el objetivo. La terminal petrolera de Fujairah fue atacada. Y sin embargo, como miembro de la OPEC, el UAE todavía estaba técnicamente en una organización que incluye a Irán como miembro, un país que actualmente bombardea su infraestructura. Dejar la OPEC es Abu Dhabi diciéndole al mundo de la manera institucional más formal posible: ya no estamos dispuestos a coordinar la política energética en ninguna estructura que incluya al país que nos ataca. Y tercero, la dimensión estratégica que Teherán encuentra más insoportable. Al salir de la OPEC, el UAE puede aumentar unilateralmente la producción a 5 millones de barriles por día para 2027. Un objetivo que su ministro de Energía confirmó públicamente sin restricciones de cuotas. Y su petróleo ya tiene una ruta hacia el mercado que evita por completo el estrecho. Esa Habshan-Fujairah Pipeline de 380 kilómetros que transporta entre 1.5 y 1.8 millones de barriles por día directamente al Gulf of Oman ha visto un aumento de las exportaciones del 57% desde marzo 2026, según se cita en el informe original. Con las cuotas de la OPEC eliminadas, el UAE puede inundar los mercados globales con petróleo que el cierre de Irán no puede tocar.
La participación de la OPEC en el control del suministro global ya ha caído de aproximadamente el 30% al 26% como consecuencia de este conflicto. Un precio alto del petróleo era uno de los pocos amortiguadores que le quedaban a los ingresos de exportación en la sombra de Irán. Incluso el petróleo vendido bajo sanciones y a través de canales ilícitos genera más cuando el precio por barril es elevado. La salida del UAE y sus ambiciones de producción amenazan con presionar los precios a la baja. Irán perdería entonces tanto el volumen de exportación como los ingresos por barril simultáneamente. Un colapso económico de dos frentes. Entremos ahora en Teherán, porque el dato más extraordinario de toda esta crisis no es lo que está sucediendo en el mar, es lo que está sucediendo dentro del propio aparato de seguridad del régimen. Aproximadamente el April 27, 2026, el Supreme National Security Council de Irán convocó una reunión de emergencia. Fue presidida por el secretario del Consejo, Mohammad Bakr Kalibaf. Según fuentes citadas por Iran International, cuyo informe exclusivo se difundió a través de la prensa global en oleadas de asombro, las agencias de seguridad que se presentaron en esta reunión no ofrecieron evaluaciones optimistas, planes de contingencia o alternativas estratégicas. Presentaron lo que las fuentes describieron como un panorama altamente crítico. Un lenguaje que en el contexto de un régimen que construyó su identidad sobre el concepto de la economía de fortaleza no es nada menos que extraordinario. De esa reunión surgieron tres conclusiones fundamentales. Primero, que las protestas podrían estallar nuevamente en cuestión de días. Segundo, que el régimen podría resistir el bloqueo como máximo de 6 a 8 semanas. Tercero, que para finales de la primavera se podrían perder aproximadamente 2 millones de empleos en el sector privado, según lo reportado por I24 News, citando la misma fuente de Iran International. Las agencias de seguridad destacaron la pérdida generalizada de empleos vinculada al cierre de unidades industriales en los sectores de petróleo, petroquímica y acero. Las exportaciones de acero iraní se detuvieron oficialmente. Se esperaba que la recuperación de los ataques a las principales instalaciones siderúrgicas tomara años. El cierre de Internet de 60 días, ya había dejado a aproximadamente el 20% de los trabajadores que dependen del empleo basado en Internet sin ingresos. Los bancos, las bolsas de valores y los mercados de divisas habían estado en gran medida congelados, paralizando casi por completo la actividad económica. Y los funcionarios sacaron una conclusión final, que es quizás la frase más escalofriante producida por cualquier organismo gubernamental en todo este conflicto. Según múltiples medios que citan a Iran International, las agencias de seguridad concluyeron que las nuevas protestas son inevitables. No posibles, no probables, inevitables. La única incertidumbre, dijeron, era el momento. Esta no es una evaluación de amenazas preparada por una agencia de inteligencia externa. Este es el propio aparato de seguridad del régimen poniendo por escrito que es probable que sus calles se vuelvan contra él. Y la única pregunta es ¿qué día sucederá? El World Bank ya había proyectado antes de la guerra, en octubre 2025, que la economía de Irán se contraería tanto en 2025 como en 2026, con una inflación anual aumentando hacia el 60%. La moneda de Irán, el rial, había perdido la mitad de su valor entre julio 2024 y marzo 2025, antes de que comenzara la guerra. La inflación de los precios de los alimentos en Irán superó el 70% en 2025. Estas son las condiciones sobre las cuales se está acumulando ahora la presión económica de la guerra. Según lo informado por la House of Commons Library en un informe de investigación de April 2026, las protestas ya se habían extendido por las 31 provincias de Irán a partir de finales de diciembre 2025. Antes de la guerra, antes del bloqueo, impulsadas puramente por la desesperación económica interna. Ahora sumen el bloqueo, sumen la pérdida de ingresos petroleros, sumen los cierres industriales, sumen los apagones de Internet. Sumen los precios de las medicinas, que aumentan casi un 60% a medida que los productos farmacéuticos importados se vuelven inaccesibles. Sumen las filas para el pan, la carne y la leche, que crecen en ciudades donde las luces ya se están apagando. Los funcionarios en la reunión de la SNSC supuestamente expresaron una preocupación particular por el International Workers' Day, el May 1, 2026, como un punto de estallido.
Grupos laborales habían estado pidiendo aumentos salariales, la liberación de activistas detenidos y el derecho a formar sindicatos independientes. Las fuerzas de seguridad habían sido puestas en alerta máxima. El Consejo supuestamente advirtió que las protestas que ocurran durante las negociaciones en curso entre el US e Irán podrían representar una amenaza real para la supervivencia de la Islamic Republic misma. Permita que eso se asiente en su mente. El propio Consejo de Seguridad de Irán está utilizando la frase supervivencia de la Islamic Republic en sus evaluaciones internas. Trump exageró cuando dijo que la infraestructura petrolera de Irán estaba a días de explotar. Los expertos discreparon. Las estimaciones de Kepler le dan a Irán al menos 2 semanas de capacidad de almacenamiento. Helima Croft dijo a CNBC, la pregunta fundamental es quién tiene una pista de aterrizaje más larga, Trump o Irán. El bloqueo está infligiendo un daño severo y acelerado, pero no es un golpe de gracia instantáneo. Es una asfixia progresiva. Semanas o meses, no días. Lo que está claro es que cada semana que el bloqueo se mantiene, la posición de Irán se deteriora estructuralmente, no cíclicamente. El daño a los pozos petroleros, la infraestructura industrial, las redes de proxies, la moneda, el malestar interno, estos no son problemas que se resuelvan cuando se firma un alto el fuego. Se agravan. La estimación de 6 a 8 semanas de la SNSC refleja el punto en el que el dolor económico se vuelve domésticamente incontrolable, lo que nos lleva al error de cálculo más revelador de Irán. Trump rechazó la oferta de Teherán sin detenerse. La posición negociadora de Irán no se había movido sustancialmente. La delegación estadounidense abandonó Islamabad sin un acuerdo. Trump autorizó la reanudación de los ataques. Irán pensó que podía negociar basándose en la amenaza de Hormuz. Pero en el momento en que la East-West Pipeline estaba funcionando, Fujairah estaba manejando el petróleo del UAE y la US Navy había demostrado que podía rastrear y abordar cualquier barco en la región, la Carta de Hormuz perdió su valor. Usted no puede amenazar de manera creíble con cerrar algo de lo que la otra parte ya ha aprendido a vivir sin ello. La revolución de 1979 se construyó sobre una premisa: que Irán podía absorber cualquier presión porque el mundo necesitaba el petróleo de Irán y su cumplimiento en el estrecho más que cualquier otra cosa. Esa premisa colapsó en abril 2026. Se presentan 3 escenarios. Primero, Irán negocia su salida con concesiones nucleares reales, acepta la inspección de la IAEA, levanta el bloqueo, pero esto representa una derrota profunda para los de línea dura de la IRGC. Segundo, el bloqueo continúa y estalla el malestar interno. 2 millones de trabajadores pierden sus empleos. Los subsidios colapsan. El régimen no puede pagar a las fuerzas de seguridad. Tercero, el United States escala militarmente. Trump autoriza ataques. La presión política exige algo definitivo. Lo que podemos decir con confianza, el régimen iraní se enfrenta a la crisis estructural más profunda de su historia. No la más profunda de un solo año, la más profunda desde 1979. La narrativa de la economía de fortaleza ha terminado. La mitología de la resistencia está siendo puesta a prueba frente a la física de un tanque de petróleo que se llena más rápido de lo que puede vaciarse. El propio Consejo de Seguridad del régimen ha dicho la verdad sobre el papel que su liderazgo pasó 47 años negándose a decir en voz alta: el malestar es inevitable. Solo su momento es incierto. La historia de Irán en abril y mayo de 2026 se trata, en última instancia, de lo que sucede cuando el apalancamiento asimétrico se encuentra con un mundo que se preparó para ello. Irán amenazó a Hormuz durante décadas y el mundo construyó tuberías silenciosamente. Irán amenazó con negar los ingresos petroleros y la US Navy construyó un bloqueo. Irán construyó proxies con dinero del petróleo y el bloqueo cortó ese dinero. Irán amenazó con la hegemonía regional y Saudi Arabia firmó un pacto de defensa con una potencia nuclear. Las estrategias y las amenazas son tan poderosas como válidas, sigan siendo las suposiciones subyacentes. Cuando esas suposiciones colapsan, cuando Hormuz ya no es la única salida, cuando el bloqueo es más estrecho de lo que las sanciones fueron jamás, cuando India se aleja de Chabahar, cuando China construye la Bypass Pipeline, cuando el UAE sale de la OPEC, cuando el propio Consejo de Seguridad de Teherán escribe la palabra inevitable, la mitología no muere ruidosamente. Apaga las luces, una lámpara a la vez.
El juego de ajedrez en el golf ha llegado a la etapa en la que cada movimiento conlleva consecuencias irreversibles. El asedio económico se está apretando. La presión interna está aumentando. La pista diplomática se está estrechando. Y el régimen que construyó su identidad sobre la idea de que nadie podría doblegarlo ahora está viendo a su propio consejo estratégico contar las semanas. Hacia dónde vaya esto a partir de ahora, rendición, malestar o escalada, definirá no solo el futuro de Irán, sino la arquitectura del poder en el Middle East para una generación. Suscríbase a Dr. Elena Harris ahora mismo si quiere seguir